Aleluya, aleluya. Gócese, gócese y en su corazón siga alabando al Señor. Amén. Alégrese en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vamos a orar y esta es una oración los unos por los otros. Es una oración participativa. Mira por tu hermano junto a ti. Mira por la compañía que te rodea. Amén. Es el Señor el que va a atender a las necesidades de tu hermano. Es el Señor el que va a suplir todo requerimiento y toda demanda que hay en nuestros corazones. Padre, tú eres nuestro Abba, la fuente de nuestros recursos, y tu palabra, la palabra de tu poder, la palabra de tu gracia es suficiente para nosotros. Prospéranos ahora, sálvanos ahora, lo que hoy nos hables, lo que hoy nos digas, lo que hoy es la palabra dicha por tu boca, es profecía para nuestra vida, para nuestra época, y no solo para el ahora, sino el después, en los días después. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le animo que haga uso de su cuaderno. Ponga el siguiente título. Quiero comenzar así. Hoy es día 15 de junio del 2025, la celebración del Día del Padre. Vamos a titular para que la historia y la narrativa propia de la cita bíblica que vamos a leer, el cuerpo del mensaje, tenga el siguiente encabezado. Es el ataque al corazón del varón. El ataque al corazón del varón. El ataque dirigido al corazón de los hombres. Y abramos las escrituras en el primer libro de Samuel, el profeta Samuel, capítulo 25. Es la época del reinado de Saúl. Es el tiempo cuando Saúl estaba persiguiendo a David. Ya había ocurrido el suceso cuando David mató a Goliat. Y David se refugiaba en los desiertos, los lugares apartados, desolados. Pero en ese entonces ya David había reunido un ejército como de 600 hombres. Estaban armados. Entonces allí comienza nuestra historia. Capítulo 25 del primer libro de Samuel, verso 1. Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después, David se fue al desierto de Parán. En Maón vivía un hombre muy rico con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal y su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. Era duro y malvado en su corazón. Era de un corazón perverso.
Bien, el verso 2 dice, en Maón, en ese lugar, vivía un hombre muy rico. Quiero comenzar con esa línea para que veamos la descripción y es hasta dónde nos permite conocer o saber de la vida de ese hombre que vivía en Maón. Su nombre era Nabal, el nombre de su esposa era Abigail. Cuando el texto dice que vivía, entonces nos lleva a la descripción de cómo vivía. Y este es un caso posible de que cualquiera de nosotros podemos describir la vida de alguien, cómo vive. Por ejemplo, el texto describe así, que era un hombre muy rico. Cuando digo que podemos describir la vida de cómo vive una persona en su pueblo, es porque aquello es sabido, es conocido. Vean el lenguaje, es la descripción de la hacienda, las posesiones, las cantidades de sus recursos, de su ganado vivo, etcétera. 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Bueno, ahora vamos al verso 4, pasamos a mirar a David. Entonces la escritura me permite enfocar a los dos protagonistas, dos hombres. Pero recuerde el título, el ataque directo al corazón del varón. El ataque que es una clase de ataque que va directo al corazón. Es mortal, es para que el hombre muera. Y voy a hablar con toda claridad, tal y cual la escritura me da los detalles, y que el Espíritu de Dios nos ayude a ir más allá de la letra. Entonces dice, David, que estaba en el desierto, supo que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. David, ahora voy a describir a David. Este joven ya después de sus victorias y después de sus logros, ahora era el líder de una banda de hombres armados. Esos hombres se habían unido a él y las condiciones de ellos eran precarias. Tenían que conseguir su alimento, tenían que andar armados para protegerse. Eran hombres que se habían unido a David por causas de las historias propias de estar huyendo o de tener deudas, etcétera. Historias de esos hombres que representan un fracaso, pero ahora están unidos y ahora el líder de ellos es David. Entonces lo que hace David es saber quién es el hombre más cercano a él en el territorio, en el desierto donde él se encuentra por allí acampando, y se da cuenta de que Nabal estaba allí en su lugar, en ese sitio trasquilando sus ovejas. Así que envió a 10 de sus criados o sus siervos a visitar a Nabal. Aquí es donde comienza el mensaje que envió David a Nabal. Y nos vamos a enfocar en ese cuerpo de palabras. Para comprender el mensaje, tengo que describir a David, porque él es el autor del mensaje. Él le impregnó
su sentir, lo puso en sus propias palabras, lo dedicó como un mensaje a una sola persona, a un hombre muy rico. Quiero comenzar a describir a David así. En su físico, en su humanidad, David es un hombre que anda huyendo, es perseguido por el rey Saúl, anda armado junto con otros 600 hombres que lo siguen, pero son hombres hambrientos, son hombres que sufren las inclemencias del calor y del frío en el desierto, del clima, los vientos, etcétera. No tienen los servicios cómodos de agua, tienen que andar buscando lugares como asearse, bañarse, etcétera. Todo eso es muy importante para comprender el mensaje. Entonces, un hombre en esas situaciones, ¿qué le queda? ¿Qué le queda de esperanza para él mismo? No tiene recursos, no tiene un lugar propio en donde diga ya estoy asentado, ya entré en mi futuro. La compañía de hombres que lo rodean tienen historias peores o iguales, todas de fracasos. Esos hombres no son ahorrativos, no son adinerados, no son prósperos. Entonces tenemos que escuchar el mensaje de David, porque cuando un hombre como usted y como yo, varón, sentimos que no tenemos en cantidad el patrimonio que deseamos, patrimonio, los recursos, la liquidez, cuando el esfuerzo no ha sido fructífero a lo largo de los años, ¿qué es lo que nos queda? Cuando sentimos que la vida, por motivo de un gobierno o de gente malvada, quiere hacernos sus presas y ser nosotros las víctimas, ¿qué es lo que nos queda? Ese es el momento de David. Ese es el punto en la vida de David. Y David hace algo precioso. Abre su boca y deja salir el hombre espiritual, el hombre interior, el hombre pensante, el hombre que está meditando, el hombre que conoce las cosas espirituales, el hombre estable en sus emociones, a pesar de que su estómago sufre hambre y su carne sufre dificultades. No viste como los demás, no es rico, etcétera. Y aquí quiero mostrar el carácter de dos hombres, uno que era muy rico llamado Nabal y otro que lo visitó, que lo fue a ver y le envió un mensaje. Entonces dice, vayan a Carmel y saluden de mi parte a Nabal. Vean la apertura. Lo primero, el pensamiento de David. ¿Qué dirigirle a un hombre? ¿Cómo mostrar el posicionamiento, el carácter? Las primeras palabras, la primera impresión es el saludo. Nunca omitan el saludo, nunca. Eso habla de diplomacia. A David le falta todo. Pero cuando David abre su boca, sale un hombre diferente, sale un hombre maduro, un hombre que tiene formación, carácter, tiene algo que el valor del hombre está en sus palabras, no en lo que va y viene, crece y muere, o nace y es objeto de comercio, vender las cabras, vender las ovejas. Pero el hombre, el valor del hombre, David lo va a mostrar de sí o de suyo
en sus propias palabras. Número 1, el saludo. Verso 5. Saluden de mi parte a Nabal. Nunca un saludo debe ser una crítica, nunca, nunca. De ahí que los escritores, los apóstoles de las cartas del Nuevo Testamento siempre saludaban, porque en el saludo está la gracia, la espiritualidad, pero también el carácter del autor. Hoy quiero mostrar la hombría de David. Si ustedes me lo permiten, me voy a dirigir hacia los varones, pero también le voy a hablar a las damas diciéndoles, fíjense en esto, fíjense en esto. Entonces, sigue David, verso 6, díganle que la paz sea contigo y con tu familia, que la paz sea con todas tus posesiones. Yo te pido que escribas esas 3 líneas. La paz, shalom. Que el shalom de Dios sea contigo. ¿Dónde va esa bendición? En esas palabras. David está bendiciendo a Nabal. No importa que el hombre rico en extremo sea malvado de corazón, sea perverso de corazón, sea duro de corazón, eso no importa. Se le puede bendecir. Vean el carácter de David. David está sufriendo penurias, calamidades, pero cuando ese hombre abre su boca para hablarle a otro varón de mayor nivel económico, David es prudente, es sabio, es diplomático, porque es el autor de esa escuela, el autor de la hombría al máximo, el hombre que está ungido como rey, pero aún no ha sido coronado. 3 cosas: que el shalom de Dios sea contigo, Nabal. Número 2, que la paz de Dios sea con los tuyos, toda tu casa. Número 3, que la paz de Dios sea con todas tus posesiones. ¿Qué clase de paz es el shalom de Dios? Y anótenlo, por favor. Es la paz que guarda, es la paz guardadora de, es la paz que tiene la gracia, el poder, la capacidad y la fuerza para guardar. ¿Qué? Y David menciona 3 entidades que necesitan ser guardadas. La vida de la persona dueño, Nabal. La vida de la casa que Nabal encabeza y la vida de las posesiones, las tierras, los campos, los ganados, todos los bienes. ¿Sabían ustedes eso? La capacidad del shalom de Dios, de la paz de Dios, es muy diferente a decir, mire, obispo, todo lo que tengo y he construido. Y solemos decir, todo está pagado. Sí, pero falta decir más. Hay una clase de bendición que es posible dedicarla, proferirla. Es útil y poderosa. No solo es llegar a que algo lo tengamos pagado.
sino que nuestras posesiones deben ser bendecidas por la paz de Dios. Y David, con esas frases, abarcó todo lo que estaba bajo el nombre de Nabal, toda la casa de Nabal. Entonces, esta es la clase de paz que puede guardar a Nabal, que puede guardar a la casa de Nabal y puede guardar todas las posesiones de Nabal. Pero ¿cómo se llama el título? El ataque directo al corazón de los hombres, de los varones. Y los varones solo nos checamos la presión, a ver quién requiere de chequeo del azúcar y ya, hermanos. Esta historia va a salvar vidas. Entonces, dice, por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus, ovejas. Los hemos tratado bien y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales y te lo dirán. Miren cómo habla un hombre que está necesitado, pero cuando abre su boca pareciera que está estableciendo un canal de comunicación de dos vías. Está dando él primero y está dando lo mejor que tiene. David es un hijo de paz, es un hombre que primero bendice. Antes de recibir, él primero bendice. Antes de recibir, él primero bendice. La forma de cómo lo hizo es lo que todo varón debe conocer, atender. Y dice el texto, espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales lo que tengas a la mano. Y vean la última frase. Así ayudarás a tu hijo David. Esa frase me ha llamado la atención cada vez que leo esta historia y medito en ella. ¿Por qué se llamó hijo? Hijo de carácter, hijo que reconoce la gracia que hay en Nabal, la bendición, y el hijo está allí diciendo, Padre, vengo a bendecirte, la paz sea contigo y tu casa y tus posesiones. Hasta allí llega el mensaje enviado. Vamos a leer el verso 9. Dice, los jóvenes que envió David llegaron con Nabal y le dieron el mensaje que llevaban y luego guardaron silencio. Y Nabal les respondió, ¿y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yesé o de Isaí? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Punto. Hermanos, y aquí en las palabras de Nabal, las respuestas que mandó a David es nuestro objeto de atención de cómo se están comportando muchos hombres. En las reacciones uno muestra una postura. Primer punto que encontramos en estas palabras de Nabal. Nabal rechazó la paz. Nabal rechazó la bendición del shalom de Dios. Nabal rechazó
la paz guardadora de su corazón, la paz guardadora de todo ataque sobre su casa y de todo ataque sobre sus posesiones. ¿Ven el valor de la paz? Es dada cual bendición. Y la paz de David la comunicó, la hizo común con su contraparte, pero este hombre Nabal la rechazó. ¿Qué clase de hombre tú, dama, admiras? ¿Eres de fácil enamoramiento nomás así y ya? Estás en un grave riesgo. Conocer a un hombre, la mujer no sabe, tiene que ser enseñada cómo conocer. Y esta historia está entre dos hombres. Fíjense el valor de una persona. El valor está en su paz. Ahí está, anótenlo. Uno puede tener posesiones y no tener paz. Uno puede tener la esposa más bella como era Abigail, hermosa e inteligente, y no tener paz. Uno puede tener una casa de amplia servidumbre, todos los servicios y no tener paz. Entonces, el carácter de un hombre debe ser desarrollado mediante la paz. Debe ser desarrollado su carácter bajo la bendición de la paz, el shalom de Dios, porque esa es la clase de paz guardadora de todo, todo. Papá, mamá, estoy conociendo a un joven, estoy conociendo a un hombre, estoy conociendo a un muchacho. Simplemente trato de traer escenarios que son comunes, porque nuestros hijos están en la escuela, en la prepa, en la universidad, o ya egresaron, etcétera. Papá, mamá, estoy conociendo a fulano. ¿Estás conociendo la paz que tiene? ¿De qué me hablas, papá? ¿De qué me hablas, mamá? ¿Y la paz? Por ello les hice hincapié en el verso 2 que dice, en Maón vivía un hombre que era muy rico, porque es fácil describir lo que vemos, pero solo David nos puede hablar de la misma persona a profundidad como una radiografía de quién es. Y es sencillo. No me hables de las ovejas que tienes, no me hables de las cabras que tiene, no me hables de los empleados que tiene, dime si tiene paz. No me hables del dinero que tiene, o las cuentas, o los vehículos, o los metros cuadrados construidos, dime si la persona tiene paz. Porque a pesar de que tiene bienes, los bienes solo son protegidos por la paz. Y un hombre verdaderamente inteligente es aquel que tiene protegido lo que tiene. Seguridad, seguridad, seguro. Entonces, dice el texto que Nabal mandó una respuesta de rechazo, de no oír el corazón de David, de desconocer, de confundir a David como un hijo de siervo, esclavo fugitivo que huyó de la hacienda de otro. Hermanos, dos hombres que se hablan, pero uno rechaza la bendición del otro. Bueno, enseguida viene la intervención de Abigail. Esa la vamos a
pasar por alto. Quiero ir directamente al verso 36. Dice así: cuando Abigail regresó después de haber encontrado a David en el camino y le dio las provisiones, cuando Abigail regresó, Nabal estaba celebrando en su casa un gran banquete, semejante al banquete de un rey, y estaba tan borracho y tan alegre que ella optó por no decirle nada hasta el día siguiente. Y David, pues ya había sido salvado porque ya estaba saciado con las provisiones que le trajo Abigail. Por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto que tuvo un ataque y se quedó paralizado. Días después el Señor hirió a Nabal con otro ataque y éste murió. Vamos a varias versiones. Verso 37. El ataque al corazón del hombre. Dice 37. Pero a la mañana, cuando ya el vino había salido de Nabal, su mujer le declaró estas cosas y se le amorteció el corazón y se quedó como una piedra. Y pasados 10 días, al cabo de 10 días, el Señor hirió de muerte a Nabal, el cual enseguida murió. Otra versión, hay una versión que dice ataque al corazón. A ver. Le dio un ataque, por supuesto que fue un ataque al corazón y quedó paralizado. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué. Debe ser por tanto vino. Nabal se emborrachaba cuando quería y seguía vivo, Tenía todo, era glotón. Comía cuando quería lo que quería y seguía vivo. Pero ese final, en 10 días morir, ¿cómo salvamos a la generación de los hombres de no llegar a una muerte prematura? Ese es el punto. Tenemos que decirle a todo hombre: no rechaces la paz de Dios. No rechaces la paz de Dios. No rechaces la paz de Dios, porque si rechazas la paz de Dios, rechazas el poder que te guarda. Y hay hombres que todavía no saben, no han oído sobre la paz o el shalom de Dios. ¿Para qué es? ¿Qué es? ¿De quién es? Es dado, es una bendición dada. Pero esa paz viene de un hijo de paz, de alguien que la posee y te la da. Y David nos abrió el entendimiento con esa meditación que él ha tenido en la palabra, diciendo: la paz, el shalom de Dios es para ti, para toda tu casa y todas tus posesiones. Qué impresionante es eso. No solo deben estar pagadas nuestras posesiones, sino que estén guardadas por la paz de Dios, el shalom de Dios. Sí, pero todo comienza por el dueño. ¿Está guardado el dueño? ¿O hay un ataque que él no va a poder resistir? ¿Y cuál fue ese ataque? Rechazar la paz, queda vulnerable, llega el ataque y no resiste. Queda paralizado y luego muere 10 días después. Entonces surge esta pregunta: ¿por qué están muriendo los hombres?
¿por qué mueren los hombres? Déjenme, les digo, la mujer no quiere que mueras antes de tiempo. Las mujeres no desean la muerte de los hombres. Pero ¿por qué murió Nabal? Porque rechazó la bendición de la paz de Dios que David le dio. Vamos a ir a otra historia también de David para mirar más expresiones de la paz en relación con los varones. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Hoy traigo estas dos historias que tienen que ver con David. Primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer el verso 1 para tener conocimiento de la situación de la comunicación. Dice, estos son los valientes que ayudaron a David en la guerra y que se le unieron en Siclag mientras él se encontraba en prisión por culpa de otro hombre, hijo de Cis, era Saúl. Hermanos, quiero presentarles la paz, el shalom, porque tener en casa a nuestra amada esposa agitada, que no nos entiende, y nosotros somos los callados, no decimos nada, las deudas o nuestros hijos o negocios, etcétera, cualquiera que sea el ámbito, es mejor que hoy, como ministro del Evangelio y obispo de esta casa, exponga la palabra del Señor para que tanto hombres y mujeres sepan que cuando un hombre pierde su paz, allí perdió la protección. Punto. No importa que tenga deudas, no importa que haya financiamientos, créditos, eso es parte de lo que nosotros mismos hemos creado. Pero cuando un hombre rechaza la paz, ha rechazado la protección, y el ataque no es para matar ovejas, es para matarlo a él fulminantemente. Entonces, ahora vamos a mirar este otro episodio en esta narrativa, cuando David, ese mismo varón, tiene un acercamiento con otros hombres que se le están uniendo. Se le unieron en Siclag mientras él se encontraba en prisión por culpa de Saúl, hijo de Cis. Eran certeros arqueros, capaces de usar las dos manos para lanzar piedras con honda y disparar flechas, etc. Oh, qué hermoso es que se diga que somos valientes. Sí, pero ¿los valientes de quién? Ahí están los valientes de David. Oh, no importa que se nos diga que en esta iglesia llegan los que están endeudados o amargados, eso no importa. Pero, así como David tuvo un ejército de hombres endeudados y amargados y fue jefe de ellos, David los hizo valientes y eso va a cambiar. Entonces la situación es entre hombres. Algo debe quedar claro entre los hombres, porque entre hombres se decide la economía, entre hombres se decide el estado de una familia, de un pueblo, etcétera. Fíjense bien, entonces esta historia, ahora pasamos al verso 16, después de leer los nombres de todos los que se allegaron a David, el verso 16 dice, también algunos de los benjaminitas y de la tribu de Judá se unieron a David en la fortaleza. David habló con ellos. ¿Para qué, obispo? ¿Por qué alguien tiene que hablar con Imer, o con Eduardo, o con Joel, o con Sergio, o con David? No. Ese es el punto que hace el texto. Alguien tiene que hablar con Eric. Alguien tiene que hablar con Tony. Otro hombre tiene que hablar con ellos. Y vean lo que David
les dijo, dice, David habló con ellos y les dijo, si ustedes han venido a verme en son de paz, ahí está la palabra. David ya la tiene revelada, el para qué es, de dónde proviene, de quién es, quién la da, cuándo se debe proferir, confesar. Vean a ese hombre David cómo usa la paz. La paz es un filtro poderoso en las relaciones, hermano Chuy. ¿A qué vienes conmigo? ¿Tienes tú que decirle a la persona, ¿vienes en son de paz? No, entonces no vengas, yo no te recibo. Así se las cantaba David a todos aquellos que eran de las tribus de Israel. ¿A qué vienes conmigo? La paz es el lenguaje que va a formar un cuerpo, miembros que integrarán un cuerpo. Si no hay ese lenguaje, no hay cuerpo, no hay cohesión, no hay unidad. Vean el lenguaje de David. Si ustedes han venido a verme en son de paz y quieren ayudarme, yo me uniré a ustedes de todo corazón. Pero si lo que quieren es entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestros padres lo vea y lo juzgue, pues yo no he cometido ninguna maldad. Vamos a ese texto en varias versiones, porque la paz es primero. La paz es el lenguaje de la negociación para que haya una relación de valor. Si alguien, escúchenme bien, si alguien no viene en son de paz hacia ti, no te va a agregar valor, nunca te va a agregar valor. Solo mediante la paz nos podemos agregar valor entre las personas. Dice, si habéis venido a mí para paz, todos tenemos que responder a esa postura de David, el por qué estamos aquí. Obispo, he venido aquí para unirme en son de paz. He venido para ayudar. ¿Qué les quiso decir David? Lo voy a parafrasear. ¿Alguno de ustedes, los que llegaron, los manda el enemigo? ¿Y es un enemigo encubierto entre nosotros? Déjeme le digo que lo voy a rechazar. Tienen todos que pasar por el estado de paz. Si no hay paz de parte de ustedes hacia mí, no lo recibo. Eso es lo que David les dijo. Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Esa es una declaración. Es del mismo valor que lo que David le dijo en mensaje a Nabal. La última frase de ese mensaje dice, así ayudarás a tu hijo. David se llamó hijo, diciéndole a Nabal, quiero que me veas como un hijo, mi corazón unido a ti. Y Nabal rechazó eso. Eso es ser tontín. Toda persona que rechace la paz se retira de la protección y llegará el ataque al corazón. Y aquello que hace de rutina, todo lo que le da placer, pareciera que es algo que él se puede dar nuevamente, pero basta con unas palabras y su corazón se paraliza. Vean esto, otra versión, por favor, de ese texto. Si sus
intenciones son buenas y vienen para ayudarme, acepto de todo corazón que se unan a mi tropa. Pero si lo que quieren es traicionarme y entregarme a mis enemigos, que nuestro Dios los castigue. Vean los filtros que ponía David. Impresionante esto. ¿De qué te vales, David? ¿Cómo es que tú no andas con esas ideas de coaching, de liderazgo y que el líder posicional y el líder autoritario, no andas con esas cosas, David? Tú traes unos conceptos muy impresionantes, David. Cuestionas a la gente a qué vino. Pero cuando tú tienes necesidad, eres el hambriento, eres el endeudado, eres el que parece que anda de vagabundo, eres el perseguido. Pero cuando tú abres tu boca, David, como lo hiciste con Nabal, eres todo un diplomático que bendices antes de recibir. Bendices antes de solicitar algo. Ese es el hombre que andamos buscando, que haya ADN en nosotros. A nosotros no nos importa ser guapos, aunque no hagamos cambiar de opinión a nuestra esposa. Pero a nosotros no nos importa eso. A nosotros nos interesa el carácter de grandes hombres, el ADN de ellos, y ser hombres de paz. Eso sí causa admiración. Porque la paz, cuando se verbaliza, wow, es algo que pones en un predicamento a la otra persona. Le dices a la otra persona, o la tomas o la dejas, y atente a las consecuencias, porque la paz toma decisiones. La paz toma decisiones con la gente. David, rechazo tu bendición del shalom de Dios sobre mí, sobre mi casa y sobre mis posesiones. Yo puedo sin ti, a pesar de ti, y yo puedo conmigo mismo. Y así habló Nabal. Tú eres honesto por lo otro, eres un fugitivo, eres un hijo de siervo, esclavo, que huyó de sus amos, huyó de su amo, y andas en el desierto, y estás reunido a una banda de endeudados, de forajidos. Dice David, qué penoso es que te confundan, qué penoso es que te confunda otro hombre. Aquí no entran en este escenario de Nabal y David las damas en el sentido estricto. Qué penoso es que un hombre confunda a otro hombre. Qué penoso es que un hombre muy rico diga de David, tú no eres nadie, no hueles a grandes expectativas, no he oído de ti, no sé de quién eres hijo. ¿Y eso qué? Cuando un hombre habla la paz, el shalom de Dios, presten la atención, ese hombre conoce a Dios. Y cuando usa la paz, es impresionante porque le puede decir a otros hombres, ¿vienes a mí en son de paz o no? Dímelo, o no. Ese es el David del cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Y David tuvo sus valientes, todos hombres. Vean lo que hizo David por ellos y vean la respuesta, 18. Dice, así que el Espíritu descendió sobre Amasai. 18. Esperen, ¿qué está pasando allí? El Espíritu del Señor se movió sobre uno de los que estaban allí, sí.
Pero ¿es Dios moviéndose por su espíritu? Sí. Un momento de poder. ¿Pero por qué? Porque cuando uno se mueve en la paz de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Es el lenguaje espiritual más deseado que los hombres, se espera que los hombres hablemos en la tierra, el lenguaje de la paz. ¿Sabes qué hizo el Espíritu de Dios? Se movió inmediatamente. ¿Cómo estamos en actitud, en predisposición para que el mover de Dios tome a uno de nosotros y traiga unas palabras en respuesta? Tenemos que ser hombres de paz, del shalom. Shalom quiere decir todo completo, nada faltante, nada quebrado, nada separado, todo por entero, todo estable, todo bajo resguardo, en seguridad, etc. Dice el Espíritu de Dios, ponme el verso 18. Miren, ahora van a escuchar el testimonio del Espíritu de Dios. Vamos a ver si el Espíritu de Dios también habla paz. Dice el texto, por ti, David, hijo de Yesé, y contigo, paz, paz contigo, aleluya. Hermanos, cuando usemos la palabra paz, siempre relaciónenla con los casos en la Biblia. Por ejemplo, voy a traer este escenario. Pastor, hablé con fulano de tal y me sentía sin paz, o me quitó la paz, o metemos esa frasecita, no me dejó a gusto. ¿Estamos hablando de la misma paz o nomás usamos la paz para darnos un sentido de estado quedado por lo que fulano dijo? La paz o el shalom de Dios puede ser proferido verbalmente para que sea, David dijo, que sea sobre tus posesiones. Ahora responde el Espíritu de Dios y dice, paz, paz contigo. Y haber encontrado la doble repetición de la misma palabra, eso es muy fuerte en cuanto a intensidad y en cuanto a contundencia. Cuando el Espíritu de Dios trajo esa palabra a través de Amasai, todos oyeron. Pero ¿quién era Amasai? Era jefe de los 30. Por ti, David, hijo de Yesé, y contigo, paz, paz contigo y paz también con quienes te ayudan. Esperen, es que esas palabras valen oro. No podemos andar con una actitud mediocre que dice, mi paz, mi paz, mi paz nomás es para mí, no es para nadie más. No, no es cierto. Esa es una desinformación de la paz que dices que tienes. Esa no es la paz. La paz verdadera se expande. Tiene poder expansivo. Porque el Espíritu de Dios nos está dando ese panorama, tenor de la paz. Paz para los que están contigo. Qué tremendo es eso. ¿Y por qué usted tiene paz? Porque estoy con fulano. ¿Cómo? Si te pregunté a ti, no a él. No, es que la paz de él me alcanza. Por ello, muchos hombres pierden la paz
cuando abandonan a alguien que no deben nunca abandonar. Y lo vi en la persona y figura de mi padre, el obispo Saúl. Quienes lo dejaron, lo abandonaron, perdieron la paz. Eso es lo que nunca debieron haber hecho. Eso es lo que les quiero decir a los hombres ahora de esta generación. Toda persona que se unió a David ganó la paz de David. Aleluya. Seamos inteligentes, varones. Seamos inteligentes de esa calaña, medida. Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu de Dios. Y paz también con quienes te ayudan. Si yo no tengo paz, no tengo cómo ayudarte. Y la paz es la mejor ayuda para que fluya a través de ti, porque eres un canal pacífico. La paz es muy sensible, muy sensible, muy sensible. Está atenta a todas las actitudes tuyas. Todas las actitudes tuyas, la paz está atenta. Sombrea, ayudan. Listo. Hermano Toño. Persona que ya no quiere ayudar, ya perdió la paz. Punto. No es porque no le dan oportunidad de ayudar, sino porque ya perdió la paz. Entendamos la profundidad de ese texto. No, yo ya no quiero ayudar. Ah, es que ya perdiste la paz, porque la paz ayuda. Y paz también con quienes te ayudan. ¿Y los otros qué hacen? Ayudan. Pues dales paz. Sea la paz. ¿Ven la paz hasta dónde entra? ¿Hasta dónde penetra? ¿Para qué es? ¿Por qué está? ¿Ven? La paz era lo que perseguían los ungidos y era el filtro de poder en todas las relaciones. No podemos andar solo con caras bonitas, ¿eh? Tenemos que andar con ese lenguaje de la paz. Dice, pues también tu Dios te ayuda. Esa frase vale oro. Dios está entre los que nos ayudan. Pero ¿sabe quién es el sujeto, hombre o mujer, que está en posición de ser ayudado? Aquel que tiene paz. Solo aquel que tiene paz está en el modo de ser ayudado. El que no tiene paz no se le puede ayudar. No la recibe. No recibe la ayuda. ¿Y qué hizo David? Y David los recibió y los nombró capitanes de la tropa. Wow. Oh, yo quiero llamarlos a ustedes diáconos, ancianos, líderes, esto y otro, pero quiero ver la paz primero en ustedes. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios. Esa es la escuela de David y de él desciende nuestro Señor Jesucristo. Para que vean la escuela de nuestro Señor Jesucristo, de él desciende. Él es llamado Dios de paz. David recibió más ataques que Nabal, pero David no murió y Nabal murió. ¿Por qué? Porque David, a diferencia de Nabal, David nunca rechazó la paz, el shalom de Dios. Y que esta casa y congregación, perdón, amistad, se distinga por ser una casa de paz de Dios, llenos de la paz de Dios. Amén. Esta es la palabra del Señor. Aleluya, celebre, celebre, porque Dios está entre los que le ayudan. Denle un gran aplauso al Señor.
Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero volver a leer. Pues también tu Dios te ayuda. Dios diciendo a través de su Espíritu el mensaje verbalizado dentro del grupo. ¡Hey! Yo no estoy fuera de ustedes. Yo también los ayudo. ¡Wow! Aleluya. Amén. Él es el valiente de los valientes. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Diga conmigo, Dios está entre los que me ayudan. Amén. Amén.